Buenas tardes, aquí estamos una vez más. Gracias a Dios por este nuevo día, este día domingo que básicamente vamos saliendo ya de este fin de semana, una semana más. Dios nos ha permitido, ¿verdad? Estar con vida, estar con salud, estar con nuestros seres queridos. Y yo sé que Dios le ha guardado, yo sé que Dios le ha bendecido durante esta semana. Y por qué no, viene una nueva semana y esperamos que sea de la misma manera, ¿verdad? Dios nos ha guardado, Dios nos ha prometido también bendecirnos, estar con nosotros. Entonces vamos a empezar la semana de una manera positiva, creyendo en lo que Él ha dicho, creyendo en su palabra. La palabra dice de que Él no miente, que Él es fiel a su palabra. En este día vamos a empezar a un tema, hoy no lo pusimos con el tema anteriormente para que ustedes pudieran saber el nombre del tema, pero lo pongamos o no lo pongamos, recuerde que tenemos una cita todos los domingos a las 3 de la tarde aquí Ministerios Betel. Posiblemente más adelante la estemos cambiando, todo depende cómo esto de la pandemia del COVID-19 se siga desarrollando aquí. Posiblemente si las restricciones las quitan y todo eso, posiblemente tengamos que cambiar el horario para hacer algunos cambios que necesitamos hacer, pero por lo pronto seguimos con este horario. Les dejaremos saber si por X motivo lo cambiamos. El tema que he titulado este mensaje en este día es: no es lo mismo si el hombre te dice te vas a morir a que Dios lo diga. Una vez más, no es lo mismo que el hombre te diga te vas a morir a que Dios lo diga. No sé cuántas veces en la vida yo he escuchado que alguien me cuente, o en la iglesia como testimonio, o alguien que haya conocido a alguien, de que tiene que haber, me imagino que tal vez sí, pero son contadas las veces en las cuales nosotros tal vez hemos escuchado a alguien que diga: ¿sabe qué? Me tengo que preparar, el Señor me ha dicho que dentro de pronto voy a morir, me voy a ir con Él, y estar preparándose, ¿verdad? Regularmente es todo lo contrario. Regularmente sí hemos escuchado muchas veces de personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que han ido al médico, ¿verdad? Y el médico, cuando les ha dicho o les ha dado la mala noticia de que tienen una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que ya no hay nada por la ciencia que pueda hacer por ellos. Puede ser que es una enfermedad que ya esté avanzada, una enfermedad que tal vez no haya cura para ella. Lo que sea el motivo, hay muchas razones por las cuales el doctor posiblemente le pueda decir a usted: ¿sabe qué? Le queda una semana, le quedan días. O muchas veces hay personas que nacen con un impedimento o con una enfermedad o con algo dentro de ellos que posiblemente el doctor sepa que esa persona no va a poder vivir mucho tiempo. Yo me acuerdo de una prima que tuvimos. Cuando ella nació, tenía problemas en el corazón, y el doctor le dijo de que no iba a llegar a vivir muchos años, y que ella eventualmente iba a morir. Y fue así. Lamentablemente así fue. Lo bonito y hermoso fue de que sí vivió
un número de años mucho más de lo que el doctor había dicho. Pero lamentablemente sí, eso que él había dicho, el problema que ella tenía en el corazón, la llevó a morir. Entonces, hemos todos conocido y sabido de estos casos, ¿verdad? Ahora, el título no es lo mismo que el hombre lo diga a que Dios lo diga. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios es el Señor y en sus manos está la vida suya y está la vida mía. Entonces, el doctor, nada más en lo que está en su alcance, de lo que es la medicina, consejos que él pueda dar o X cosa, es todo lo que él va a poder hacer. Él no tiene el control o el derecho de la vida de nadie. Él no puede, tal vez quitarla, tal vez sí, hasta cierto punto, en el aspecto de que si Dios lo permite, Él puede darle a alguien una sobredosis, una medicina equivocada, y entonces esa persona pueda morir, ¿verdad? Entonces sí se puede dar, pero de que un doctor pueda, por sus conocimientos o por la medicina que él pueda tener a su alcance o la tecnología, hacer a alguien que ya va a morir o ha muerto, regresarlo a la vida, es imposible. Solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer, o un siervo de Él lo puede hacer a través del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero para darle el texto de lo cual estaré hablando en este día, le invito a que me acompañe a Segunda de Reyes 21. Ahí vamos a estar leyendo. Y posiblemente usted ya haya escuchado esta historia, posiblemente usted ya esté familiarizado con esta historia. Segunda de Reyes 21. Y dice así, vamos a leer del 1 al 2. Dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. El 3. Te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, les decía, no es lo mismo que lo diga el hombre a que lo diga Dios. Ahora, aquí pareciera que no sé, ahorita le explico, pero fíjese, cuando el hombre le dice a usted que le quedan 3 semanas, 1 año, meses de vida, la mayor parte de veces sucede. Resulta de que se muere. Pero, vuelvo a lo mismo, lamentablemente, ese médico que estudió para poderlo curar a usted, no tiene el poder para que cuando él sabe que a usted le quedan días o meses o años de vida, poder hacer o poder cambiar esa dirección en la cual ya usted se va dirigiendo, que es la muerte o hacia la muerte. Pero muchas veces en la Biblia hemos encontrado también que el Señor les ha dicho a las personas que van a morir
y eventualmente mueren. Y me llamaba la atención este caso porque de la mayor parte de casos que yo he escuchado de personas que el médico les ha dicho que van a morir, casi sin ellos tal vez conocer a Dios o de Dios, hacen lo mismo que hizo aquí Ezequías. Ahora, la diferencia de Ezequías era de que Ezequías era del pueblo de Dios. Pero hay personas a las que se les ha dado la misma noticia, pero que no son del pueblo de Dios, que no conocen de Dios, que han escuchado de Dios, sí. ¿Quién no ha escuchado de Dios? Pero una cosa es de que usted haya escuchado de Dios y otra cosa es de que usted conozca a Dios. Conocer y oír no es lo mismo. Entonces, hay una gran ventaja de conocer a haber escuchado de Dios. Entonces, aunque se tiene casi lo mismo, ¿por qué? Porque de estas personas que yo he escuchado que se les ha dado la noticia de que les quedan meses, días o años, como han oído de Dios, no que conozcan de Dios, como han oído de Dios, entonces se han acercado a Dios. Han venido a la iglesia y entonces han pedido oración y allí el ministro, el pastor, los comienza a introducir a que tengan un conocimiento de Dios. Y cuando van adquiriendo este conocimiento, entonces ellos comienzan a clamar a Dios, a pedir a Dios por sus vidas. Una de las cosas que uno hace cuando alguien viene en este estado es que se dice, bueno, vamos a orar, vamos a pedir por ti para que Dios tenga misericordia, para que Dios cambie esa sentencia que se te ha dado que vas a morir. Entonces, lo primero que se hace es orar. Y lo primero que se le enseña a la persona, o se le debería de enseñar a la persona, también es lo mismo, orar. Para que él se pueda comunicar directamente con la persona. ¿Para qué? Para que pueda tener esa conversación con Dios. Esta es la diferencia que existe entre un cristiano y un no cristiano. Y no quiero entrar en religión y no quiero que nadie se sienta ofendido, pero se me da la oportunidad para poderlo hacer y que no se me ofenda, por favor. Pero la diferencia es que fíjese que cuando usted tiene un conocimiento de Dios, usted va directamente a Dios y usted le pide a Dios. A que cuando usted no tiene un conocimiento de Dios, entonces usted tiene que ir a través de algo o de alguien más para que le pida por usted a Dios. Entonces, un cristiano cuando conoce a Dios, él es el primero que debe y necesita pedirle a Dios. Y para que su fe y su oración sea más fortalecida, entonces le pide a los hermanos, entonces le pide al pastor, entonces le pide a los ancianos, entonces le pide a los líderes, pero no es porque ellos sean los que intercedan, sino porque para que la palabra dice que donde dos o tres se reúnan en su nombre, o dos o tres oren, esa oración se hace más fuerte. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos entonces un conocimiento de lo que es Dios y cómo se debe de actuar o cómo debe de ser el proceder
para clamar a Dios por nuestras necesidades. Entonces, en la otra religión de donde la mayoría vienen, y yo no voy a decir que yo no vengo porque la verdad estuve allí, pero nunca fui de allí, que es diferente. Entonces, allí se van a segundas y terceras personas o ídolos a clamar o a pedir o a que ellos intercedan por esa necesidad que la persona tiene. Pero el problema es de que muchas veces a quien esas personas se acercan a pedir por son a ídolos. Son personas ya muertas, personas que ya no están en este mundo, que ya no pueden hacer absolutamente nada por usted. Fíjese, ahora, ¿cómo respaldo lo que le estoy diciendo? Y se lo quiero respaldar con la palabra, porque si no se lo respaldo con la palabra, usted tiene todo el derecho de refutarlo, de no aceptarlo, de no creerlo. Entonces, esta es la diferencia que nosotros, los cristianos, tenemos. Porque fíjese, aquí mismo está, donde dice en Segunda de Reyes 21, en el 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero fíjese la diferencia que hace este hombre de tener un conocimiento de Dios. Y por eso es de que nosotros enfatizamos el cristiano. Se nos juzga, se nos critica como cristianos. Incluso la iglesia tradicional dice que nosotros somos los herejes, nosotros somos esto, nosotros somos aquellos, que ellos son los originales. Entonces, no le voy a decir ni sí ni no. Lo que le voy a decir, ¿qué es lo que la palabra dice? Cómo un cristiano se maneja en la palabra y en el conocimiento de Dios, y cómo uno de los que no son cristianos se manejan con la palabra y en el conocimiento de Dios. Y ahí usted saque sus conclusiones. Pero fíjese, en el 2 dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Fíjese, aquí le doy la respuesta. Dice que el que llegó a él, deme un segundo. El que llegó a él, dice la palabra, que fue un profeta. Ahora, un profeta no era cualquier persona. Un profeta tenía la autoridad para hacer milagros. Hay profetas que resucitaron muertos. Hay profetas que aún muertos, un día le cayó uno encima y que ya estaba muerto, o ambos estaban muertos, porque ya estaba muerto el profeta, ¿no? Y el que le cayó encima también ya estaba muerto y resucitó sin ponerle las manos, sin hacer nada de esto. Y esto traería un poquito de confusión, porque acabo de decir que los que no son cristianos le piden a otras personas y ellos ya no les pueden contestar. Y ahorita yo le estoy diciendo, pero que hubo un caso así. Sí, pero si se da cuenta, un muerto con otro muerto, ninguno le estaba pidiendo al otro. Simplemente en ese profeta que había muerto, que estaba ahí, había poder, había unción todavía. Como que lo que Dios le había dado, todavía no lo había terminado. Haga de cuenta que era como un carro que en su tanque lo llenó de gasolina para su transcurso de su viaje a donde iba a ir, pero resulta ser de que parece de que su viaje no usó toda la gasolina y todavía le quedó un poco de gasolina.
Entonces, si usted ve que hay un poco de gasolina ahí, dice, pues deja agarro porque es gasolina y me ayuda a mí a seguir. O sea, esa gasolina todavía sigue haciendo el trabajo. Pero no lo podemos mezclar. O sea, son cosas que no. Y se lo puedo comprobar con la palabra. Ese fue un caso único. Eso fue, tendríamos que explicarlo, tendríamos que hablar acerca de eso. Entonces, segundo, que Dios no permite tal cosa. Dios lo permitió allí, pero ¿por qué? Porque este muerto ya estaba muerto, no le estaba pidiendo a él, ni sus familiares le estaban pidiendo a él. No había ninguna de estas cosas. Ahora, fíjese, a lo que iba era de que Ezequías podía pedirle en aquellos tiempos y en los tiempos de ahora, pedirle al profeta que orara, porque es un hombre de Dios, respaldado por Dios, que conoce a Dios, que tiene una comunicación con Dios, y entonces Dios respalda. Y muchas veces le pedían a ellos y ellos intercedían a Dios y Dios contestaba. Pero fíjese, lo que es el conocimiento y cómo usted en sí no necesita de segundas ni de terceras personas. ¿Por qué? Fíjese, ya le expliqué que Isaías era un tremendo profeta usado por Dios. Pero fíjese, en el 3, Ezequías dice, te ruego, oh Dios, que tengas memoria. Y entonces fíjese, ¿por qué Ezequías no le pidió a Isaías que le echara la mano, que le ayudara, que orara por él, que intercediera por él? Si usted se da cuenta, no lo hace. ¿Qué hizo? A él el profeta le trae la noticia, que no era buena. Él la recibe, pero como él tenía un conocimiento de Dios y tal vez una buena relación con Dios, que él dijo, no necesito del profeta. Él directamente dice que se va contra la pared y yéndose el profeta y comienza a orar, comienza a hablar con Dios. Y ahí él le dice, mira, fíjese, el 3, vuelvo nuevamente, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y oró Ezequías con gran lloro. Entonces, fíjense, vemos de que él no necesitó de ir a los ancianos, de ir al profeta, de ir al pastor, de ir al cura, al sacerdote, de ir al Buda, al brujo mayor o menor, a quien usted vaya o con quien usted vaya. Fíjese, él no necesitó de segundas o terceras personas. Él había andado bien delante de Dios y se lo dice al Señor. Ahora, esta persona tenía conocimiento y sabía lo que hacía y lo que decía. Porque ¿quién de nosotros, si no ha vivido una vida así, le va a decir a Dios, Dios, acuérdate de todo lo bueno que yo he hecho? He dado aquí, he llevado para allá, he levantado esto, he derribado esto. Si usted nunca lo ha hecho, ¿se atrevería usted a venir a Dios y mencionarle a Dios cosas que usted no ha hecho? ¿O vida que usted no ha vivido? Digo, no sé, le pregunto. A veces nos engañamos nosotros mismos tan grande que estamos hablando con Dios y es como que estuviéramos hablando con nuestro hermano. Comenzamos a decirle cosas que no son reales. Al hermano usted lo puede engañar, al pastor, al cura, al sacerdote, al Buda, a quien usted quiera, lo puede engañar. Pero a Dios no es posible. Entonces, ¿qué sucede? Él dice de que viene a Dios, fíjese, y eso es lo que me gusta. Supo él lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. No en este momento se puso a llorar delante del profeta. No le dijo, profeta, por favor, ora por mí. Yo sé que a ti Dios te oye.
Yo sé que a ti Dios te oye y yo sé que te va a contestar mi oración, mi petición. ¿Verdad que no? Pero sí, fíjense, lamentablemente en el mundo cristiano nos movemos de esta manera. En la iglesia tal vez usted no se atreve a pedirle o ayuda a alguien para que ore por usted. Ve a alguien por allá bien humilde, tranquilo, apaciguo, no se acerca y no pide ayuda. Pero oye que alguien que dicen que hace, que deshace, ahí corremos. Siempre nos sentamos en las filas de atrás en la iglesia, pero ese día llegamos primero y nos sentamos adelante. Claro, de acuerdo a nuestra necesidad, así procedemos. Y eso es del ser humano, ¿verdad? Pero Ezequías, eso es lo que me gustó y me sorprendió. Porque su proceder no corrió a nadie más, no corrió a la esposa, no corrió a los hijos, a los amigos. No, esperó que se fuera y en ese mismo momento se va contra la pared y ora al Señor. Ahora, fíjense lo bonito. Esta es y por eso yo le puse, no es lo mismo que el hombre te diga, te vas a morir, a que Dios te diga. ¿Por qué? Porque el hombre le dijo, te vas a morir, se va a morir. Porque él ya no puede hacer nada. Pero con Dios, depende la situación. Porque si el hombre le dice a usted, se va a morir, y cuando ya el hombre no puede hacer nada, y ese es su destino final, usted puede venir a Dios, como lo hizo Ezequías, clamar a Dios, y Dios sí le puede dar más años de vida, el hombre no. Pero también puede pasar lo contrario. El hombre le puede decir a usted, oh no, usted está perfecto, nomás tiene 2 libras de más, pero 2 libras no es nada. Tiene el peso, tiene la salud, tiene la presión, el corazón, todo está perfecto. Pero ¿qué sucede? Al otro día usted puede morir, aun cuando el hombre está diciendo que usted no se puede morir. Dios tiene el control, Dios es el dueño, es el Señor de nuestras vidas. No le pertenece a nada ni a nadie más que a Él. Él es el único que tiene esa de darle vida o recoger su vida. Ahora, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque fíjense, dice de que el profeta se va, él ora al Señor, y en el camino iba el profeta y le dice, regrésate. Ve nuevamente a Ezequías y dile que he escuchado su oración, su petición, y le voy a dar, no me lo voy a llevar todavía, le voy a dar 15 años más de vida. Entonces fíjese, esta es la ventaja de no tener intercedores. Porque usted va a alguien a que ore por usted. ¿Qué tal si esa persona ni ora? O espera hasta el momento que él va a orar. Para ese tiempo usted tal vez ya se ha muerto. Pero como él no usó segundas personas, fue directamente a Dios, su oración fue oída desde el momento que salió de sus labios las palabras, o aún antes de salir, dice la palabra, Dios ya conoce. Entonces, fíjese, fue algo instantáneo. Él oró, clamó a Dios, y al ratito el Señor le dice al profeta, al que le había mandado a decir, ordena tu casa porque de esta enfermedad no te vas a sanar, vas a morir. Regresa, le dice, regrésate. Me imagino que haber dicho Isaías,
Era Isaías, sí, ¿verdad? ¿Qué haber dicho? ¿Qué haber dicho? Ah, caramba, pero Señor, si acabo de ir y le acabas de decir que se va a morir. Y ahorita me estás diciendo que regrese porque no se va a morir. ¿Qué pasó aquí? ¿Te equivocaste, Señor? No era a él a quien me habías mandado, sería a otro. ¿Verdad? Imagínese. Oh, Señor, ¿qué pasa contigo? Me dices que le diga que se muera y ahora no. Oh, le dijo, wow, Señor, wow, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué cambiaste de parecer? ¿Qué sucedió? Cuéntame. Porque también le podría servir a él más adelante. De repente también le daba la misma noticia a él. Y cuando usted sabe que ha pasado algo positivo, ¿a poco no quiere saber para después también tener ese mismo medio o ese conocimiento de cómo hacerle? ¿Quién sabe qué pasó en la mente de Isaías? Porque y qué duro haber sido, haber llegado y decirle a alguien, mira, arréglate, no sé qué tengas que arreglar, no sé qué tengas que hacer, pero papá dice de que arregles tus cosas porque te vas a morir. Así es. Y fue una historia muy bonita. Lamentablemente, si seguimos leyendo allí, vamos a encontrar algo negativo que él hizo, que después pasó y ya no me gustó, ya no me agradó, que es algo que le puede pasar a aquellas personas de las que Dios ha tenido misericordia, que el doctor les ha dicho que ya no tienen vida, que se van a morir, vienen a Dios, Dios los sana, pero de ahí se vuelven y se les olvida. Pero no voy a entrar allí porque ya el tiempo, ya llevo 40 minutos como si fueran para mí 5 minutos que empecé. Lo que sí quiero dejarte es esto. Tal vez, posiblemente, y no estoy hablando con los cristianos, pero tal vez posiblemente el doctor no te ha dicho que te vas a morir. Y eso es bueno. Me alegro y es positivo. Pero déjame te digo una cosa. Dios sí estableció que te vas a morir. Así como a Ezequías lo mandó el profeta y le dijo, arregla tu casa porque te vas a morir. Así mismo Dios nos ha hablado a nosotros. No nos ha dicho, arregla tu casa porque te vas a morir, pero ahora que ya lo estamos sabiendo, seamos sabios y arreglemos nuestra casa. Porque algo sí ha dicho el Señor, y es esto. Vamos a buscarlo. Vamos a ir a Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Y dice así, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros no hemos pecado? Ya lo he mencionado muchas veces y no me gustaría ser tan repetitivo, pero es que se da. A Adán le dijeron, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. No murió en el momento, pero murió. El deseo de Dios y el plan de Dios estaba de que no pecara y que no muriera.
hasta el día de hoy, si él no hubiera desobedecido, él estuviera vivo. Pero como desobedeció, murió. Y aquí Dios, hablándole a su pueblo, le dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién o cuántos de nosotros no hemos pecado? Ahora, aquí hay dos grupos y tenemos que hacer la diferencia. Están los que son cristianos, los que han sido sellados como propiedad, como hijos de Dios, y están los que no han sido sellados como propiedad de Dios, que no pertenecen, que no son hijos de Dios, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no hemos recibido, no hemos creído o no hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que hace la diferencia de un grupo al otro. No que uno ya no peque, no que el cristiano ya no peque, porque pecar es errar al blanco. No que en nuestra dirección en la que vamos caminando no nos desviamos y erramos al blanco. Pero hay una diferencia de un grupo al otro y ahorita se la dejo saber. Pero, fíjese, Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Nuevamente, ¿quién no ha pecado? Entonces, básicamente, todos tendríamos que morir. Pero hay un versículo que lo conocemos bien, lo hemos oído, y es Juan 3:18. Yo sé que lo ha escuchado porque dos versículos anteriores, que es Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, aquí viene el problema. 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la diferencia, entonces, de los dos grupos. O una de las diferencias, porque lo voy a llevar a otro texto. Ahora, fíjese, dice, al final del 3:16 dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando habla de la palabra perder aquí, no se pierda, está hablando de que no sea destruido completamente, perecer o perder. Perecer es igual que morir. El Señor allá en Ezequiel 18:20 dijo, el alma que pecare morirá. Aquí pierda viene a significar casi lo mismo, porque habla de perecer, matar, morir, perder. ¿Ok? Entonces dice, ¿para qué qué? ¿Para qué mandó Dios a su Hijo unigénito? Para que aquella condenación que Dios había hecho al alma que pecare, esta iba a morir. Entonces Dios es un Dios de amor. Y como es un Dios de amor, entonces Él no quiere, dice Santiago, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Dios allá no dijo el alma que pecare, esta morirá por condenar o porque Él sea malo, sino porque Él estaba viendo lo que el hombre estaba haciendo.
cosas que no eran buenas para nosotros mismos, porque el hombre cuando peca, no en sí está pecando, en ese pecar, no en sí está afectando a Dios, se está afectando él mismo, está afectando a su familia, está afectando a su propio prójimo. Eso es las consecuencias de cuando pecamos. Porque cuando usted peca, ¿en qué o cómo usted daña a Dios? Si usted peca o no peca, Dios sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo el mismo. Ni va a ser más grande, ni va a ser más pequeño. Ni va a tener más vida, ni va a tener menos vida. Ni va a tener más gloria, ni menos gloria. Él lo que Él ya es, lo que Él es, ya es. Y usted no se lo va a quitar, ni se lo va a agrandar. Entonces, cuando Él estableció el alma que pecare, esta morirá, es para el bien del mismo ser humano. Pero a la misma vez, Él no quiere que ninguno proceda, que ninguno muera. Y entonces, aquí Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está lo difícil. Hay una manera nada más de quitar lo que Dios estableció ahí en Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué debemos hacer? Entonces, creer en el Señor. Cuando creemos en el Señor, esa condenación se nos quita. Pero lamentablemente, cuando no lo hacemos, y es que esto va en proceso, no solamente se queda en creer, sino que debemos como cuando vamos a la escuela, entramos primero a kinder, de ahí a segundo, de ahí estamos en sexto, de sexto entramos a la secundaria, de la secundaria se entra al colegio, del colegio se entra a la universidad. Es un crecimiento, es un proceso que se va dando. Claro, lo primero dice que oímos la palabra de Dios. Él dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se empieza? Se empieza a creer, oyendo. Después del oír, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, y entonces creemos a lo que estamos oyendo, que es la palabra de Dios. Y la palabra entonces nos va diciendo lo que tenemos que hacer, y entonces lo vamos asimilando, lo vamos agarrando, lo vamos recibiendo, lo vamos aceptando y vamos creciendo. El problema es que cuando no creemos a lo que hemos oído, porque lo que oímos es la palabra de Dios, entonces como a veces ni oímos, o si oímos no creemos, porque no creemos creer. ¿Por qué? Porque X hermano decía la palabra de Dios, cometió una falta, hizo esto, hizo aquello, y entonces a quien no le creemos es a quien decía, o a quien Dios estaba usando para que nos dijera o nos hablara de Él. Pero no es a Él a quien le tenemos que creer, es a Dios. Fíjese, si Ezequías le hubiera dicho a Isaías, mira, no te creo nada de lo que me vengas a decir, se hubiera muerto. Él no le creyó al hombre, le creyó lo que ese hombre le vino a decir, lo que Dios decía. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no creerle al hombre. Pero si el hombre viene en nombre de Dios y él dice lo que Dios dice, creámosle a Dios. Y aunque no le creamos al hombre,
Y es que usted no tiene que creerle al hombre, usted tiene que creerle a la palabra de Dios. Por eso es que la palabra ya está. ¿Qué pasa si Ezequías no le hubiera creído a Isaías? Se muere. Entonces, yo le estoy hablando de la palabra de Dios. Yo tengo miles de defectos. Pero ahí queda en usted. Si usted no quiere creerle a la palabra por mis defectos, entonces lo que le va a pasar a usted es de que usted va a ser condenado. Pero sea como Ezequías. Él creyó lo que este hombre le vino a decir, lo que este profeta le vino a decir. Si él se hubiera puesto a ver los defectos de Isaías, no le hubiera creído tampoco. Porque la palabra dice que todos estos grandes hombres tenían sus defectos, sus pasiones, dice la palabra, sus debilidades. Pero Dios los llama siervos y están aquí como grandes hombres de Dios. Ahora, este es el problema. Dice, ya han sido condenados. ¿Por qué? Por no creer. Pero ya me quedan poquitos minutos, entonces vayamos sí, vayamos de una vez. Tenía otro versículo, pero quiero terminar temprano. Vamos a Romanos 8:1. Ahora, todo lo que le he dicho ha sido positivo y negativo. Le he dicho que hay dos grupos de personas. Le dije, aquellos que han creído, aunque cuando se lo dije de una manera diferente, yo le dije que los que han recibido al Señor han sido sellados con el Espíritu Santo, pero de acuerdo a Juan 3:16, 17 y 18, a los que han creído en el Señor, y están aquellos que no han creído en el Señor. Entonces, aquellos que no han creído a veces dicen, estos dicen que son salvos, estos dicen que son estos dicen que son aquellos, y que no sé qué, que aquí y que allá. Pero ¿por qué lo decimos? Lo digo porque es lo que yo siento, porque es lo que yo pienso, porque es lo que yo creo, porque es lo que yo me estoy inventando, o lo digo porque es lo que Dios dice de mí. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo me la invente o yo crea de esta manera, o otra cosa es de que Dios diga que así es. Entonces, están estos dos grupos. Y aquí lo vamos a ver. Fíjese, ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, allá Juan 3, 16, 17 y 18 decía que el que no cree ya ha sido condenado. En Ezequiel 18, 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Pero Juan 3, 16 dice, al que cree, dice, será salvo y no será condenado. Pero al que no cree, dice, ya ha sido condenado. Y esto nos respalda, y por eso es que nosotros decimos, somos hijos de Dios, somos salvos, aun cuando pequemos, aun cuando erramos al blanco. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si usted está en Cristo Jesús,
Si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, de acuerdo a Juan 3:16, dice, ninguna condenación hay, aunque el Señor en Ezequiel 18:20 diga, el alma que pecare morirá, o Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Aquí Romanos ahora me dice, ahora pues ninguna de estas condenaciones se harán en tu vida. Pero, como todo, hay un pero. También tenemos que tratar de vivir lo que sigue. No solamente tomemos lo bonito y la promesa que nos da aquí, porque hay un pero. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esa es la única condición, pero ya esa depende de usted, ya no depende de nosotros. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer, Él ya se dio a sí mismo, ya Él nos dio la palabra, ahora vamos a tener que aprender a lo que es andar conforme al Espíritu. ¿Para qué? Para que ninguna de estas cosas se hagan real y podamos tener vida en Cristo Jesús. Tal vez posiblemente el próximo mensaje pueda ser ¿qué es andar en el Espíritu? Sería bueno tocarlo para que podamos entonces tener lo que la palabra nos dice. Sería algo bonito, algo interesante, no se lo prometo, porque a veces no es lo que yo prometa, no es lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiere, lo que el Señor tiene para su vida ese día que me toque exponer la palabra. Hay veces que uno se prepara con ciertos mensajes o ciertas enseñanzas, se llega el momento y el Señor le dice, no, no es así, ahora es esto, y ni modo, Él es el Señor, Él es el dueño, yo lo único que tengo que hacer es obedecer. Así es de que, gracias por su atención, Dios le continúe bendiciendo grandemente, escudriñe la palabra, léala, pero no solamente la lea, escudriñela. Pídele al Señor que le dé entendimiento, qué es lo que Él quiere decir y que sus ojos sean abiertos para que usted la pueda comprender y entender. Así es de que si tiene alguna necesidad, déjelo ahí en Facebook escrito y estaremos orando por ustedes. Dios le continúe bendiciendo, será hasta la próxima, Dios mediante. Recuerde, hay un dicho que a mí me gusta, lo tengo en uno de mis teléfonos que dice, no espero la muerte, le espero a Él. Así es de que esa es mi esperanza, yo le espero a Él. Dios le bendiga.